¿Se ve, Ana? Sí, ¿no? Sí, Sí doctora, se se ve, ve. doctora. Ya. Vamos a terminar de hablar en el tema que lo dejamos de síndrome de intestino corto. Ya. El intestino corto puede ser anatómico o funcional. ¿Qué significa? Anatómico debido a una cirugía o antecedente de algún accidente, que es más raro aún, y funcional, ¿no? Que cuando éste deja de funcionar. Entonces, en el duodeno sabemos que hay 25 a 30 centímetros, de la trace a la válvula ileocecal de 4 a 6 metros, como ya habíamos hablado, de los cuales 2 quintos proximales son yeyuno, 3 quintos distales son ilio. ¿Ya? El colon grueso mide 1.5 metros, eso nunca se olviden, y eso es casi siempre constante, la medida del colon. En cambio, la del intestino puede variar, desde 4 a 6 metros. El intestino corto en adultos puede ser debido a isquemia intestinal aguda, neoplasias, enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn aquí en Perú en general es muy poco común, ¿no? Demasiado poco común. Eso generalmente es en Europa, ¿no? Aquí es muy, muy, muy poco común. En Lima he visto 2 casos. Aquí no he visto ninguno aún. Niños, y también enteritis por radioterapia. En niños, enterocolitis necrotizante en neonatitos y atresia intestinal, también en neonatitos. Ya, causas en adultos, sobre todo pérdida anatómica postquirúrgica, ¿no? Aquí va a haber compromiso de vasos mesentéricos, una trombosis, embolia y perfusión por shock. Resecciones repetidas en enfermedad de Crohn. Los pacientes que tienen enfermedad de Crohn es como una, ¿qué podría decirse? Es como un proceso alérgico, o sea, son como ondulaciones de procesos de hipersensibilidad. No todo el tiempo están bien estos pacientes. Hay días que están bien, meses que están bien, años que están bien, pero de pronto se complican, ¿no? Debido a un estrés, la noxa que sea. La neoplasia intestinal también, síndrome obstructivo por adherencias, que es lo más común aquí en Perú, yo diría. Traumatismo abdominal, resección amplia, bypass intestinal. Hiperria funcional por enfermedad intestinal, enfermedad de Crohn, enteritis actínica, sprue, escleroderma, síndrome de pseudoobstrucción intestinal. Y en niños, anormalidades en el desarrollo, atrás intestinal, bólulo intrauterino, aganglionosis, gastroesquisis. Formas adquiridas en periodo neonatal, vólvulo y enterocolitis necrotizante. Fisiopatología. Bueno, sobre todo las de tipo funcional, ¿no? Nosotros vamos a tratar la postquirúrgica. Adaptación intestinal. Hay un... Esto de los periodos se puede hacer un poco subjetivo, no es general. Porque si pasa a tener un paciente posoperado de brías y adherencias, al día siguiente ya estás pues abundante de pérdidas de líquidos y electrolitos. La vez pasada cuando tuvimos la clase teórica yo me di cuenta de que ustedes no han visto ostomías o quizás no hayan querido hablar. Pero entre las ostomías, el manejo de una yeyunostomía o ileostomía es muy demasiado difícil. No existe duodenostomía, porque como ustedes saben, el duodeno mide 25 centímetros y en su mayor cantidad es retroperitoneal, salvo la primera porción, ¿no? Y la primera pequeña porción, que es también por la zona biliar. O sea, eso no existe. Si les preguntan en un examen de admisión, duodenostomía, eso es descabellado, ¿no? Pero yejunostomía e ileostomía sí existen. El, el objetivo de una yejunostomía o ileostomía, que es lo que estamos viendo ahora, es la restitución de la continuidad intestinal. Pero muchas veces eso es de muy difícil manejo. El, es muy difícil porque al paciente para repararlo, por lo menos dentro de todo lo que se debería de tener una albúmina y globulina normales, pero todos ellos son bajas, son muy bajas, ¿no? Desde ahí ya perdemos, ¿no? Manifestaciones clínicas por la ostomía, va a haber diarrea, pérdida de peso, deshidratación. Y eso va a condicionar la deficiencia de vitaminas, ¿no?
Osteomalacia, déficit de vitamina T, prolongación del TP, anemia megaloblástica, deficiencia de tiamina, pelagra, acrodermatitis enteropática. Por eso es que esos pacientes, hoy en día en Lima, el manejo y a nivel mundial es NPT domiciliaria. O sea, se le pone una vía central o periférica, pero tiene que ser NPT domiciliaria. ¿Por qué se hace eso? Porque si tú no le das eso, se va a desnutrir. Y aparte que se le da todos los insumos. Y si lo tienes hospitalizado un paciente de estas características, va a estar mucho tiempo hospitalizado. Va a agarrar una cama, el tiempo de estancia quirúrgica va a ser más prolongado y no conviene a ninguna institución. Y eso yo les digo en Lima, porque aquí no hay, ni siquiera hay los insumos completos. La secreción por la yeyunostomía va a ser de alto débito por el estómago. Eh, una depresión de agua frecuente, porque todo lo que tomas se va a salir por la ostomía, por la yeyunostomía. Muy frecuente, acidosis láctica no, litiasis renal no, litiasis biliar 45%, déficit de vitaminas, sobre todo B12 sí. Adaptación, no evidencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una adaptación. Aquí lo vamos a ver mejor, ¿ya? Mira. Longitud intestinal. Mayor de 180 centímetros de intestino delgado, necesidad de nutrición parenteral, no. O sea, entonces tenemos un punto de corte, ¿no? Que son 1,80 m. 1,20 m, 1,80 m, intestino delgado o de 90 a 120 de intestino delgado más colon. Van a necesitar nutrición parenteral 6 meses. De 60 a 90 centímetros, intestino delgado. Nutrición parenteral 6 a 12 meses. Y menos de 60 centímetros de intestino delgado permanente. Esta es una definición también. Puede ser un intestino delgado, corto y ultracorto. El ultracorto es de menos de 60 centímetros de intestino delgado. Y es mucho más difícil de manejar. Porque cuando tienes un intestino de 1 metro a 1,80 m, todavía se puede manejar. Porque se espera que ese epitelio yeyunal se adapte. O sea, se parezca un poco más hacia el colon para que pueda absorber agua. En cambio, uno ultracorto no. El, el diagnóstico final es la muerte. ¿Por qué? El pronóstico final. Porque en Perú aún no se hace trasplante de intestino delgado. Es simple la respuesta. El manejo es muy difícil y caro. Tratamiento: preservar y maximizar el remanente intestinal. Alargamiento de intestino, estricteroplastía, parche de serosa, mejorar la función intestinal, mejorar la motilidad, prolongar el tránsito intestinal. Manejos quirúrgicos. Sobre todo intentar una restitución de tránsito, ¿no? La cual es bien complicada y bien difícil. Aquí en Juliaca no hemos tenido felizmente intestinos cortos, ultracortos, porque los que han habido por debido a trombosis mesentérica han fallecido. Entonces, los intestinos cortos, esto sí hemos intentado restituir, muchas veces han ido bien. La mayoría de las veces han ido bien, pero algunos hay que reoperar y hay que abrir, ¿no? El manejo es complicado porque va a requerir una UCI postquirúrgica. La apariencia puede ser esta, ¿no? En la enteroplastía transversa. También se puede hacer, pero muchas veces no lo hacemos porque, si digamos es debido a una trombosis intestinal y tú vas a hacer este tipo de aplicaturas para el alargamiento, no va a ir bien, se va a abrir. Y la mayor cantidad de pacientes que vienen aquí son por trombosis mesentérica. Listo, ya terminamos, por fin, esa clase de intestino corto fue horrible, horrible, horrible. Ya, continuamos. La tuberculosis. Vamos a hablar sobre tuberculosis. Definición: es una enfermedad regional crónica específica, generalmente secundaria de tuberculosis pulmonar avanzada, que mayormente adopta la forma localizada en el tejido linfoide ilial, con localización frecuente en ilía terminal, yeyuno ilial, ilía cecal y peritoneo.
Patogenia, la tuberculosis enteroperitoneal es producida usualmente por el Mycobacterium tuberculosis. El compromiso intestinal se encuentra en relación al grado de lesión pulmonar de acuerdo a los estudios. 5-8% de compromiso intestinal en pacientes con lesiones pulmonares leves, 14-18% con lesiones moderadas y 70-80% con lesiones avanzadas. A veces la tuberculosis solo se manifiesta de forma enteroperitoneal. Muchas veces lo diagnosticamos en una laparoscopía diagnóstica o laparotomía exploratoria. La TBC diagnósticas puede ser primaria o secundaria a un foco extradigestivo o se consideran las siguientes vías. Una, oral, la ingesta de esputo infectado con un paciente con TBC activa, con lesiones cavitarias y vaciloscopía positiva. Hematógena, la primera fase de la TBC pulmonar o orofaringia o en los pacientes con TBC miliar se produce simultáneamente la colonización en el intestino y en el peritoneo y extensión de órganos vecinos. Una TBC peritoneal como extensión de una infección de genitales femeninos o por ruptura de una úlcera intestinal o por continuidad. Una TBC renal que produce una fístula en el duodeno. Es de difícil diagnóstico, ¿no? Sobre todo cuando no haya el antecedente de tratamiento de tuberculosis pulmonar. Ya para llegar al diagnóstico de tuberculosis pulmonar es difícil. ¿Por qué? Porque la prueba de vaciloscopía no tiene buena sensibilidad y especificidad alta. Entonces, es difícil el diagnóstico. Y realmente la incidencia de tuberculosis en la región y en nuestro hospital es muy alta. Hay bastante tuberculosis. Pues cada vez que ustedes vayan a un hospital, usen su mascarilla, protéjanse, porque realmente la tuberculosis está muy o más presente que el sarampión. El sarampión, usted sabe, es producida por un virus, esto por un micobacterio. Si bien es cierto, el tiempo de incubación es más largo y depende mucho de la sensibilidad del paciente, tienen que cuidarse, porque ustedes pues aún son estudiantes, les falta el internado, les falta el serum y les falta la especialidad, y ahí tienen que comer bien, básicamente eso, tienen que comer bien, no por, no por otras situaciones van a dejar de hacerlo, porque la tuberculosis mata, y si hay una persona sensible a desarrollar una tuberculosis, sí o sí, así tengas antibióticos, o sea, es XDR, te va a matar. Y eso, hay bastantes muertes registradas en médicos, estudiantes de medicina. Ya. Ahora, continuamos. Respecto al macroscópico, la TBC enteroperitoneal morfológicamente puede clasificarse en tres tipos. La forma ulcerada, que es del 51 a 60% de los pacientes. El mesenterio se encuentra edematoso en cuerpos ganglionares aumentados de volumen. La forma hipertrófica, vista en aproximadamente el 10 al 25% de los casos, se presenta como lesiones exofíticas. En esta variedad, el mesenterio, los nódulos linfáticos y el intestino se encuentran adheridos constituyendo un plastrón. Y eso, señores, es muy difícil de operar. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas liberar las adherencias entre intestino e intestino, muchas veces se generan perforaciones. Entonces, a veces, lo más grave que he visto ha sido un apelotonamiento. Todos los intestinos se adhieren como si fuese un hilo, un hilo de madeja, ¿no? Una madeja de hilo. Entonces, solo es dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque es más daño el tratamiento que otra cosa, ¿no? En las formas mixtas úlcero-hipotróficas presentes en un 30-31% de los pacientes, caracterizada por la concurrencia de lesiones ulceradas y nódulos hipertróficos, hiperplasia e infiltrado de colágeno en la zona comprometida. Presentaciones. La esofágica es una localización rara, puede presentarse como complicación de una infección del tórax, donde va a haber disfagia y dolor retroesternal. ¿Qué es la disfagia, señores? Dolor, ¿no? Dolor al deglutir. La forma más frecuente es la ulcerada. La radiografía puede indicar la presencia de una lesión ulcerada en sacabocado, en el esófago. Ahora, la tuberculosis gástrica y duodenal, las lesiones se caracterizan por ser úlceras profundas, localizadas fundamentalmente en la curvatura menor del antro y de la región prepilórica. Puede presentar fístulas, la localización duodenal muestra engrosamiento de los pliegues. Úlceras estrechas o puede complicarse con fístulas. El diagnóstico se logra mediante estudios radiológicos y más específicamente con los exámenes endoscópicos y la anatomía patológica. TBC intestinal. Las manifestaciones intestinales incluyen dolor abdominal tipo cólico,
y la mayor incidencia es en el cuadrante inferior derecho. Nos hace confundir con una apendicitis, ¿no? Por eso muchos de estos pacientes los operamos pues, pensando en una apendicitis, por la mayor localización de la variedad iliocecal. La variedad ileocecal lo describe su nombre, ¿no? Es hacia la zona de inserción del intestino delgado con el intestino grueso, antes de la válvula ileocecal. El dolor se incrementa con la ingesta de alimentos y calma con el vómito y la evacuación intestinal. Existe alteración en el patrón defecatorio. Diarrea entre el 18 y 75%. Se caracterizan por 3 a 4 deposiciones semisólidas o líquidas y en ocasiones con moco y sangre. Eso moco y sangre es raro. Generalmente solo es diarrea. Nada más es diarrea. Y el otro porcentaje es estreñimiento. Entonces, este estreñimiento hace que muchas veces el paciente se obstruya porque no se alimenta bien. Entonces, la forma de presentación clínica en emergencia es la obstrucción. TBC peritoneal tiene manifestaciones sistémicas caracterizadas por fiebre, malestar, anorexia y astenia. El dolor abdominal es difuso y de intensidad variable. La citis es el signo más frecuente en formas exudativas, raro. En el 25% de los casos, las formas infiltrativas no permiten detectar ascitis, sino más bien un abdomen tenso con una rigidez en tabla. Y es lo que nos hace confundir con una apendicitis, cuya percusión permite obtener zonas mates que alternan en zonas timpánicas. TBC colónica usualmente se asocia con la TBC ileal, que quiere decir que en el colon ascendente, ¿no? En el colon derecho. Sigue habiendo mayor incidencia con apendicitis. Yeah. Exámenes diagnósticos, exámenes de sangre, test de IVA, hemograma, los leucocitos pueden encontrarse aumentados en más del 50% de los casos, pero no te va a dar positivo, pues, solo va a ser esto, aumento de PCR, leucocitosis o leucopenia. Bacteriológicos, en la TBC intestinal imagino que ustedes lo saben porque ya son tesistas. ¿Y qué nos dice? Que es mayor del 85%. Toda prueba que tiene una sensibilidad especificidad mayor del 85% es una buena prueba diagnóstica. Como ven aquí, 25 y 37, no pasa nada. O sea, mínimo, no mínimo, ya tendría. Muchas veces esto se presenta cuando el cuadro es ya muy florido, en donde tú lo ves y dices, ah, esto es tuberculosis. Pero no, pues, no es así. En el contenido gástrico entre el 34 y 73%, sigue siendo bajo, ¿no? Ahora, de las heces, la presencia de bacilos ácidos resistentes, si no se trata en saprofitos alimentarios, puede ser debido a la declusión del esputo bacilífero y no es equivalente a lesiones de intestino específica. Ya. Radiografía de tórax, considerando la elevada relación de TBC pulmonar y digestiva, ¿no? Que como ya me hemos visto, no es tan alta, ¿no? En la TBC intestinal pueden encontrarse lesiones pulmonares o pleuropulmonares hasta el 42%. Fibrosis hasta el 21.5%, también se encuentran radiografías normales hasta el 27.8%. Esto le pasó a mi residente, ahorita es R2, y a él esto se le diagnosticó cuando ya tenía cavernas. Imagínense, para ya tener cavernas es porque ya estuvo tiempo con su TBC. Por lo menos más de un mes, ¿no? Y, y aquí nosotros valoramos mucho la mano del residente porque no tenemos interno. Espero que cuando ustedes acaben vengan aquí. Aunque ustedes se van a Rebagliati. Pero bueno, también es mejor sede, ¿no? No tenemos interno y el residente es bien valorado y a veces no comen bien. Y este residente tuvo su tuberculosis con... No hizo TBC enteroperitoneal, pero sí tuvo cavernas, lo cual es grave, ¿no? Diagnosticar en cavernas una tuberculosis en un hospital, eso habla cómo está nuestro sistema de salud, ¿no? Creo que el mejor ejemplo no va a haber. Puede mostrar signos de complicaciones como neumoperitoneo por perforación intestinal libre, niveles hidrolarios en los casos de obstrucción. Síndrome de Stirling consiste en la falta de retención del bario en los sectores de ilion y ciego comprometidos, caracterizado por defectos de relleno en el ciego, acortamiento y ascenso del ciego por retracción y rotación externa, con incremento del ángulo ileocecal. Poco frecuente que se pregunte este signo de Stirling en los exámenes, ¿no? Generalmente hoy en día ya no se preguntan muchos epónimos.
salvo en las patologías más frecuentes, ¿no? Signo de la cuerda, caracterizada por una columna delgada de bario en el terminal y que permanece constante como consecuencia de hipertonicidad sostenida y estenosis. Pero también puede verse en el signo del panal de abejas en el hilo terminal, constituidos por múltiples imágenes de defectos por la acentuada proliferación de los granulomas. Dilatación y segmentación del intestino delgado debido a esa hipotonía y distorsión de la mucosa. Aquí se ve, ¿no? Lo ven como un signo de la cuerda en esta imagen y el signo de Stirling, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? Porque el tejido se inflama y se fibrosa. Entonces, cuando le das contraste, ya no va a tener las austras en el colon, que es lo que debería verse, o las válvulas de Heister en el intestino delgado, que es lo normal, ¿no? Generalmente en una radiografía sin contraste, las válvulas de Heister no se van a ver, pero las del colon sí se ven, generalmente sí se ven, pero en una tuberculosis esta imagen es diagnóstica. ¿Qué tan frecuente se hace este examen? No, no es tan frecuente. Tendría que ser como un estudio de gabinete en un paciente hospitalizado. Pero generalmente este paciente obstruido lo mandan a tópico de cirugía y aquel que tiene diarrea lo mandan a tópico de medicina. Entonces, ahí ya no haces un buen diagnóstico. Entonces, el paciente que viene con diarrea le dan antibióticos, lo hidratan, le dan analgésicos, pero solo están haciendo eso. O sea, no va a haber la causa. Y ahí es donde hay resistencia, ¿no? Hacia los antibióticos. Y nosotros como cirujanos, ¿qué hacemos a un paciente obstruido? Muchas veces, el 60% de los casos, como esta obstrucción resuelve con los antibióticos, aunque no específicos para la tuberculosis, le damos de alta. Pero no se llega al diagnóstico. Debería de estudiarse, ¿no? Pero para hacer este tipo de radiografías contrastadas, varitadas, no se hacen por emergencia. Sí se hacen en salud, sí, más que en MINSA. En MINSA las radiografías son pésimas, pero para hacer eso tiene que ser un paciente hospitalizado. La radiografía de colon, este examen repite las lesiones descritas anteriormente para el ciego, sin un Stirling, condicionado a un estrechamiento del tramo del ilion. También pueden proyectar trayectos fistulosos, de formación del ilion, del ciego e ilion. Puede ser una endoscopía, ¿no? Una colonoscopía. Especialmente entre el ciego y el colon, que es la zona más frecuente, y por eso esto nos confunde con una apendicitis, ¿no? Pueden verse úlceras múltiples, superficiales o profundas. Ahí te les voy a enseñar unas imágenes al respecto, ¿ya? Criterios de certeza diagnóstica. En la actualidad es necesario certificar uno de los siguientes parámetros. Desarrollo del bacilo en medios de cultivo, que es la prueba diagnóstica o gol estándar, pero que demora. Demostración de histología VAR mediante tinciones adecuadas. Evidencia histológica de los granulomas con necrosis gaseosa. Los famosos gránulos de mijo, ¿no? Eso sí vemos en la laparoscopia. Es más, es lo único que nos guía a nosotros, ¿no? Lesiones macroscópicas típicas con estudios histológicos y la respuesta satisfactoria al tratamiento. Complicaciones. Obstrucción. Es la más frecuente y se reporta entre el 10 y el 60% de los casos, pudiendo ser parcial o total. Es lo que les digo, ¿no? El paciente viene a emergencia no por su diarrea o su pseudoobstrucción o su dolor. No. El paciente viene a emergencia porque está obstruido. Bien. Segunda, perforación. No es más poco frecuente, puede haber. Fístulas, ¿no? Bastante en las tuberculosis hay un tema de fístulas. Por eso es que si tú entras, lo operas y ves frías adherencias y separas intestino de intestino y condicionas, si no una perforación, sino una lesión de la serosa, ya estás condicionando una fístula entre intestino e intestino. Es muy difícil el diagnóstico. Síndrome de malabsorción intestinal y desnutrición. Tratamiento. Tratamiento de la TBC digestiva es fundamentalmente médico, reservándose la cirugía para algunas complicaciones. Solo obstrucción, nada más que tiene que estar en su cabecita, ¿ya? La mitad de los pacientes requieren tratamiento médico, requieren intervención quirúrgica. Podría ser, sí, pero en los casos donde hay evidencia de apelotonamiento, no, ya no se puede hacer nada, porque lo vas a perforar, ¿no? La cirugía está limitada a las complicaciones de la TBC intestinal, como la perforación libre con peritonitis. Ahí sí, ¿no? Obviamente tienes que operarlo. No lo vas a dejar con contenido. A la perforación confinada con formación de abscesos se determinan trayectos fistulosos. A la obstrucción intestinal y a las causas de hemorragia masiva. En el tratamiento de la obstrucción intestinal parcial se ha introducido la quimioterapia, al observarse la desaparición de la sintomatología hasta en un 91% de los casos después de un año de observación.
En un 70% de los casos con desaparición radiológica de la estrechez. A ver, aquí estaba viendo unos videitos. Mira, ya. Miren, va a generar obstrucción de bridas y adherencias dentro del abdomen. Aquí ya hubo perforación, porque hay líquido libre. Hay líquido libre en cavidad. Y ven ahí, no sé si se logra evidenciar bien. Aquí ven. No, ¿cómo puedo hacerlo? Esto ya es líquido libre, ya hay contenido, ¿no? Aquí está intestino pegado hacia pared y entre ellas. Estos son los gránulos de mismo. Estas cositas blanquitas. Generalmente no, esto ya es por una exageración. Son puntitos granulomatosos blancos. Esos son los famosos gránulos de mijo. Con ellos llegamos al diagnóstico, ¿no? Es un diagnóstico clínico, obviamente, porque, como les digo, el paciente llega a emergencia porque está destruido. Aquí se ve, estos son los gránulos de mijo. ¿Ven estos puntitos blancos? Estos puntitos blancos son los gránulos de mijo. Es la única forma de nosotros diagnosticar clínicamente. Porque obviamente para hacer un test de IVA, para hacer un cultivo, que son mejores pruebas diagnósticas, que por cierto no hay en la institución, aunque creo que recién va a llegar, pero no hay ahora, esto debería de hacerse un paciente hospitalizado, ¿no? O un paciente visto en medicina. Ven, aquí hay contenido intestinal, intenta separarlo, ¿no? Intenta cortar las bridas y adherencias. Es muy, muy difícil, demasiado difícil. Y cuando encuentras solo nosotros quirúrgicamente en la laparoscopía vemos gránulos de mijo, ¿no? Es lo único. Ya. Ahora, siguiente tema, que yo les voy a preguntar en la siguiente clase, que tiene que ser presencial, sí o sí. Y ya creo que esa es la última clase. Ya. Apendicitis aguda. ¿Están todos presentes en la clase? A ver, Ana, responde. ¿Cuántos somos? Me parece que seguimos siendo 22, doctora. ¿Pero no somos 31? Sí, pero ya, ya les escribí ya todo, pero no han entrado. En la siguiente clase, ahí sí me van a conocer, ¿ya? Enuméralos quiénes son los que han faltado. O llamamos lista al final, ¿ya? Mejor, mejor. Para. Ok, ok. Sí, llamamos lista al final para preguntarles la siguiente clase, porque no pueden hacer lo que quieran. O dirán, oh, no, yo quería mi clase presencial y me voy a quejar. No, pero no, no son problemáticos ustedes, ¿no? No son como los de agrarios, ¿no? O sí. O No, sí, es que Rivaldo. El Rivaldo no está, ya se fue. No habla Rivaldo. Presente, Ya, doctora, sí, sí me encuentro. ya muy bien, Rivaldo. Ya. La apendicitis aguda es el cuadro más frecuente, más florido y quizás ustedes piensan que lo saben, pero no. Es un poco de difícil diagnóstico, ¿ya? ¿Qué es? Su término lo define, ¿no? Es la inflamación del apéndice secal o vermiforme que inicia con obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa. Bien. Causa más frecuente de cirugía de urgencia. Ya les había dicho, ¿cuándo es una emergencia? Que cuando no lo operas hasta 2 horas de ingresar el paciente a emergencia, se muere. Esto es una urgencia. ¿Qué quiere decir? Que llega el paciente, tenemos hasta 24 horas para operar. Y en caso, cuando ustedes lleguen a su serum, les da tiempo a hacer una referencia, ¿no? Les da tiempo. Por eso, tengan mucho cuidado. Ya, la siguiente clase ya les hablaré, porque no sé si se han enterado que hubo una doctora que atendió a un niño, a un neonato con fiebre, y le dijo que regresara al día siguiente, y el paciente falleció en la noche.
Tienen que tener mucho cuidado en su salud, tienen que aprender a referir cosas que ustedes no pueden manejar, obviamente. No sé si ya han llevado a pediatría o no, pero sobre todo los casos pediátricos y ginecológicos no deben esperar. Creo, esto es una urgencia, ¿no? Tenemos hasta 24 horas. Pero eso no significa que le vas a decir, véngase mañana, que mañana lo refiero. Ese sería el peor error. Pero hay, aunque no les crean, hay gente que hace eso. Hay mucha gente que hace eso. Y a causa frecuente de cirugía de urgencia, casi 6% de la población sufre este padecimiento. Es más frecuente entre los 10 a 30 años en frecuencia y luego de la sexta década de la vida. ¿Ya? En todo el mundo la apendicitis perforada es la principal causa quirúrgica general de muerte. Imagínense. Casos especiales. Gestantes, viejitos, o sea, personas de la tercera edad, geriátricos, niños y pacientes con comorbilidades, ¿no? Sea diabéticos, hipertensos, nefrópatas, reumatológicos, lupus. Es difícil el diagnóstico, no es fácil. La principal causa es la obstrucción de la luz. Esto sí es pregunta de examen. Antes preguntaba, ¿no? ¿Cuál es? La principal causa de apendicitis aguda, fecalito. ¿Qué es un fecalito? Es una caca que no ha seguido su paso normal y se ha metido dentro del apéndice. Esta es la causa principal. Luego, niños, hiperplasia linfoide, cuerpos extraños como semillas, parásitos o tumores. Y más abajito, tuberculosis, ¿no? Más abajito. La fisiopatología. Se obstruye la luz apendicular. Eso genera una proliferación bacteriana con más moco. Esto genera una distensión intraabdominal y aumento de presión. Va a generar un dolor visceral periumbilical. El dolor visceral periumbilical es muy ambiguo. Eso es por eso que muchas veces no es diagnosticado adecuadamente. Y ustedes no pueden cometer ese error. No deberían de cometer ese error. Aquí en Juliaca me ha pasado, y en Perú también, que médicos, médicos con título no saben diagnosticar una apendicitis. Mm, le dan antibióticos. Y cuando le dan antibióticos, enmascaran un poco el cuadro. No va a ser al 100%, pero lo enmascara. Entonces, le siguen dando antibióticos y eso genera que la apendicitis se complique. Entonces, eso no está bien. Ustedes como médicos generales tienen que diagnosticar bien, por lo menos eso, ¿no? De las tantas patologías quirúrgicas que hay. Pero esto es debido a que hay un dolor visceral, pues, ambiguo periumbilical. O sea, el paciente te va a referir que tiene dolor en epigastrio. Pero, creo que les pregunté la vez pasada en la clase, ¿qué es la cronología de Murphy? Sí les dije. La cronología de Murphy es pregunta de examen de residentado. Es la migración del dolor. Porque si bien es cierto inicia como un dolor visceral periumbilical, dentro de las primeras 18 horas se va o va a migrar hacia fosa ilíaca derecha. Ya, compromiso linfático y venoso, isquemia, inflamación, gangrena, perforación, ¿no? La inflamación del peritoneo contiguo da lugar a un dolor localizado en el cuadrante inferior derecho. Bacterias que suelen aislarse en la apendicitis, generalmente anaerobias, ¿no? Bacteroides fragilis. Bacteroides Tetrahinocomicron, Bilophila, Wartsworthia y Streptococcus, aerobias, E. coli, Streptococcus viridans, Streptococcus del grupo de Pseudomonas aeruginosa. A ver, yo pregunto al grupo, quizás sea la única pregunta y le voy a poner 2 puntos. De estos, el más frecuente es el Bacteroides fragilis. ¿Y qué antibiótico es el que ataca a esta bacteria? Y es pregunta de examen, ¿eh? Y es la única indicación de ese antibiótico. El metronidazol de horas. Muy bien, ya tienes 2 puntos. Nadie más, es simple la cosa, no es una cosa del otro mundo. Ya, la perforación se produce después de 48 horas del comienzo de los síntomas.
Dense cuenta, la perforación es a los 2 días. Y el plastrón, ¿a las cuántas horas se produce? A ver, Ana. Eso depende, doctora, porque es una complicación. Todos contestan lo mismo, hasta los internos y residentes. En realidad hay que ser bien categóricos en la medicina. El plastrón apendicular, y es pregunta examen, y está en el libro de Schwartz, es a partir de las 72 horas. ¿Ya? No es ni antes ni después. Entonces, y para mí también me ayuda porque tú le haces una buena anamnesis al paciente y coincide, y más coincide con la cirugía. Porque a partir de las 72 horas o se plastrona o se peritoniza. Simple. No hay más para nosotros los cirujanos. En realidad no es una gran cosa, ¿no? No hay más. Cuadro clínico, dolor abdominal. Inicia en el mesogastrio y el epigastrio. ¿Cómo se llama esto? Cronología de Murphy. Eso, acuérdense, ¿qué es la cronología de Murphy? Migración del dolor, suficiente. ¿Ya? Nada más, no tienen que saber más tampoco clínicamente, no tienen que saber más. El emplazamiento retrocecal duele en el flanco derecho, ciroides de espalda. Y estas son las posiciones del apéndice, ¿no? En un 85%, la posición del apéndice va a ser pélvica. Este de aquí, en un 85%. O sea, es el paciente ideal, el que todos queremos diagnosticar y operar. Pero no es así, pues solo es el 85%, porque el resto tiene otras formas, ¿no? Preilial, posilial, retrocecal, paracecal, subcecal. Muchas veces el subcecal es subseroso, y al ser subseroso es más difícil el diagnóstico, pero de todos el más grave es el retrocecal, ¿no? El retrocecal va detrás del colon y si no lo operas en su momento, va a generar pus a nivel retrocecal y el manejo es muy difícil, muy, muy difícil. Y hay que considerar que sí, en nuestra región, el diagnóstico de apendicitis es tardío. En Lima, no, Arequipa creo un poco, pero sobre todo en Lima, la apendicitis se opera con el flumonosa. No hay pocas complicaciones. Generalmente los complicados pues, son los que van pues de provincia, ¿no? Pero gente que vive en Natividad, el Agustino, San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, que se toman sus hierbas, ellos, ¿no? Pero el 80% se opera no complicado. Cosa diferente aquí en Puno. Aquí todos se operan complicados y un pequeño porcentaje en etapa fibrosa. Como les decía, el inicio es visceral, ambiguo. Tú puedes confundirte con una gastritis, puedes confundirte con una gastroenteritis, con, con un cólico, o sea, es muy ambiguo. Pero hay que tener algo clave, que es de 4 a 6 horas. Esa es la clave, el dolor y el tiempo, ¿no? El paciente te va a decir, me ha dolido a nivel umbilical o supraumbilical. A eso te va a decir. Me ha dolido y te va a decir, me tomo una pastilla o no te va a decir, me tomo una pastilla. Pero eso fue todo, doctora, te va a decir. Luego me ha empezado a doler aquí, en el costado, te van a decir. Eso me hace acordar ¿Han visto ustedes la película El Médico? Ya bueno. Si no la han visto, les sugiero que la vean. Estaba en Netflix, no sé si seguirá en Netflix. Ahí es básicamente trata sobre el diagnóstico de la apendicitis aguda y sobre su manejo, ¿no? Que los árabes eran muy buenos diagnosticadores, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Y cuando un paciente se enfermaba de esto, que como saben es bastante frecuente, se moría porque no operaban, pues. Antes hacer una necropsia o un corte era un sacrilegio. Entonces, les recomiendo que la vean. Yo sé que con eso se les va a quedar bien esto. O sea, véanlo este fin de semana cuando tengan tiempito. Se llama El Médico, The Physician en inglés. Y esto les va a gustar. Y va a ser muy entretenido para ustedes. Porque se distraigan también, ¿no? El dolor periumbilical, ¿no? Pero como les dije, es un dolor ambiguo y nos va a confundir con una obstrucción de intestino delgado, una gastroenteritis y una isquemia mesentérica. Es muy ambiguo, o sea, hay que ser un poco finos. ¿Se puede hacer clínicamente? Sí, sí se puede hacer, ¿no?
Pero hay que tener las cosas bien claras, como les digo, porque yo he visto médicos generales que no saben diagnosticar una apendicitis, que como ese rato dijo Ana, le dan su metronidazol y calma parcialmente, pero más lo complicas, ¿no? Y sobre todo nuestra gente, no sé qué tenemos, que somos demasiado resistentes al dolor, no sé. Ya, cuadrante inferior derecho, las causas pueden ser gastrointestinales, otras cosas pueden ser enteropatía inflamatoria, divertículos del lado derecho, gastroenteritis, hernia inguinal, causas ginecológicas, causas renales, pielonefritis, absceso pelonefrítico, nefrolitis. Eso es diagnóstico diferencial. Pero cada una va a tener sus diferencias. O sea, por ejemplo, la apendicitis ya sabemos, se presenta en 18 horas. Eso es categórico, 18 horas. Y en los niños es horario todavía. Enteropatía inflamatoria puede acompañarse de diarrea. Diverticulitis del lado derecho puede acompañarse de sangre. Gastroenteritis, diarrea, náuseas y vómitos y dolor difuso, más que todo dolor difuso. Hernia inguinal o la hernia del litré se llama, que en vez de hernia hay apéndice en la hernia, pero es apendicitis, ¿no? Aymar se llama. Causas ginecológicas, un tumor, enfermedad pélvica inflamatoria, bastante frecuente en pacientes jóvenes. Causas renales, pielonefritis, te va a decir que orina con gotitas de sangre. Absceso perinefrítico, tiempo de enfermedad de buen tiempo, 3 semanas. Eso te va a ayudar a diagnosticar, ¿no? Nefrolitiasis, orina con sangre y el dolor es desde atrás hacia adelante. El síntoma más común en la apendicitis es la náusea y el vómito. No ocurre en el 50-60% de los casos, pero el vómito suele ceder en forma espontánea. Aquí tener cuidado porque hoy en día la mayoría de personas se automedican, ¿no? Cualquier cosa que sienten dolor van al... Primero se van al doctor Google, después se van a la farmacia. Entonces, no es bueno la automedicación, ¿no? Eso no está regulado en nuestro país. Debería ser autorregulado. Habrían pocas complicaciones de apendicitis. Los cambios en el hábito intestinal son de escasa utilidad diagnóstica, porque el paciente lo primero que te va a decir, comí tal cosa, doctora, eso es lo que piensa, pero eso lo pide pues en su idiosincrasia, ¿no? La poliaquiuria y la disuria se presentan cuando el apéndice yace adyacente a la vejiga y es más común en varones, por eso el paciente varón muchas veces ya hospitalizado en emergencia te hacen interconsulta. ¿Por qué? Por una infección urinaria. Y acuérdense, y eso les va a servir en su serón. Es más frecuente una infección urinaria en una mujer. ¿Por qué? Por la continuidad con el ano, pero en un hombre no. Raro, demasiado raro que tenga una infección urinaria. Cuando yo veo un hombre con infección urinaria, de frente pienso en apendicitis aguda, y no lo dudo. Ya, de ahí ya descarto otras cosas. Prevalencia de síntomas y signos comunes en apendicitis. Dolor abdominal, 99%, 100. Hipersensibilidad, 96. Anorexia. Eso nunca se olvida. Dolor, hipersensibilidad, anorexia, náusea. Fiebre, vómito, migración del dolor, que es lo que le decía, cronología Murphy, que está en el 50%, o sea, no es absoluto, ¿no? No es absoluto, y más aún en los pacientes en extremo de la vida y comórbido, ¿no? No va a ser así. Hipersensibilidad al rebote, defensa muscular, que pueden haber en otras patologías. Febrícula, 38 grados, disminución de los ruidos intestinales, sensibilidad a la presión directamente sobre el apéndice, signo de McBurney. El punto de McBurney, como ven en la imagen, es un punto de una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Se traza una línea imaginaria. Ustedes lo tienen al paciente recostado de cúbito dorsal, con las manos a los costados, los pies sin cruzar, con el abdomen ahí planito, que no esté para nada encorvado encima de la mesa, y hacen una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Lo dividen imaginariamente en tres. Y el punto entre el tercio externo y el tercio medio, ese es el punto de McBurney. Pregunta de examen también, ¿no? Aunque ahora ya no pregunta mucho porque ya pues todo sabe, ¿no? Irritación peritoneal, hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho, defensa y rigidez muscular involuntaria,
los signos, los más comunes, porque hay como 50, signo de Rosen, signo de SOA, signo del obturador, signo de von Bloomberg, signo de talopercusión, signo de Dunphy, signo de Rosen. Lo tienes al paciente recostado y no le presionas en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, sino en un punto de McBurney contralateral, es decir, en fosa ilíaca izquierda. Le presionas y lo sacas y le va a doler en fosa ilíaca derecha. Ese es el signo de Rosen. Acuérdense, lo repito. Presionas al abdomen no en el punto de McBurney, sino en fosa ilíaca derecha y le va a doler en el punto de McBurney. Eso es. Eso, no se olvide, Rosen. Signo del psoas. Cuando el paciente lo recuestas hacia su lado izquierdo y levantas la pierna hacia atrás y le va a doler en fosa ilíaca derecha. No lo hago mucho, porque muchas veces el paciente ya viene muy mal. No lo hago mucho. Pero lo que yo más hago, ahorita les enseño. Signo del obturador. Levantan la pierna derecha encima, por encima hasta 90 grados y le va a doler al paciente. Pero generalmente esto ves cuando ya hay resistencia muscular, cuando ya está complicado, ¿no? Más de 48 horas. Signo de Bloomberg. Le va a doler en cualquier parte del abdomen. Ese es el Bloomberg, ¿no? Porque el de Rosen ya les he dicho que es en fosa ilíaca izquierda, pero el de Bloomberg es en cualquier parte, es un abdomen ya en tabla. Así sea obeso o obesa, se nota, es muy sensible, pero ya te indica no una apendicitis aguda antes de las 48 horas, sino un tiempo de enfermedad de más de 72 horas. Acuérdense, eso es categórico, no hay más. En apendicitis todo es por horas, y conforme ustedes vayan adquiriendo más expertise clínico, se van a dar cuenta, se van a decir, oh, ese doctor tenía razón. Ahí, bueno. Ahora, talopercusión. Esto es lo que yo más hago, ¿no? Pero no lo hago así. Lo hago parar al paciente, le digo que se pare de puntitas y cuando baja súbitamente, como un pequeño saltito, le va a doler en fosa ilíaca derecha. Eso ya es apendicitis sí o sí. O sea, para mí y mis maestros que me han enseñado, es sí o sí, no hay más, es categórico. Pero obviamente te va a indicar pues un tiempo de enfermedad mayor de 48 horas. Quizás no es lo ideal. Dunphy, es cuando tose. Tose el paciente, lo haces toser y le va a doler en fosa ilíaca derecha. Y se produce la apendicitis, el dolor se hace muy intenso y más difuso, aumenta el espacio de los músculos abdominales produciendo rigidez, aumenta la frecuencia cardíaca y la temperatura supera los 39 grados centígrados. No siempre va a haber esto, ¿no? Porque generalmente el paciente que viene a emergencia ya se ha tomado su paracetamol. Y las mismas mamás, a sus niños, tienen un dolor o algo, paracetamol. Sí, la frecuencia cardíaca, eso sí es categórico. Y en muchas enfermedades. Ya, hay muchas escalas para diagnosticar apendicitis. Hay escalas que incluso llevan nombres epónimos, ¿no? Pero las dos más utilizadas y que ustedes deben saber sí o sí es la de Alvarado y la de Ripasa. La de Alvarado tiene estos puntos en consideración. O sea, migración del dolor le da un puntaje de 1, anorexia 1, náuseas 1. Quiero incidir aquí en la anorexia. La anorexia, tú le preguntas al paciente, señor, ¿tiene hambre? Y te va a decir sí, pero nosotros como médicos debemos de guiar para una correcta evaluación. ¿Qué quiere decir? Le haces la siguiente pregunta. Señor, ¿tiene hambre o sed? Y te va a decir, tengo sed, te va a decir. ¿Quieres comer algo? Y él te va a decir, no quiero comer nada. Te dice eso y ya llega hasta el diagnóstico también. Ya, o sea, son detalles, ¿no? Detalles del éxito para una entrevista hacia el paciente quirúrgico. Por eso digo, a veces los cirujanos creo que somos mejores diagnosticadores que los clínicos aquí en Puno, en general. Porque en Lima no, en Lima no es así. Pero aquí somos mejores diagnosticadores. Muchas veces. Diagnosticamos al paciente, le pedimos, bla, 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 bla,
Lo mandamos a medicina. Los clínicos aquí son muy flojos, no sé por qué, son muy flojos. En náuseas y vómitos, dolor en cuadrante inferior derecho, rebote. Dolor en cuadrante inferior derecho, 2 puntos. Rebote, 1 punto. Elevación de la temperatura, 1 punto. Leucocitosis mayor de 10.000, 2 puntos. Desviación a la izquierda de neutrófilos mayor de 75%, 1 punto. Esto sí es categórico, pero no es absoluto, porque generalmente esto da más en los niños, en un adulto no tanto, pero sí te va a guiar. Si tú haces correctamente, ustedes buscan, tienen un paciente, dicen, ya, una doctora me ha dicho que busca Escolta Alvarado. Buscan en su internet y ven al paciente y les va a ayudar, les va a ayudar. 7 más puntos, el paciente requiere cirugía, diagnóstico de apendicitis aguda. 5 y 6 puntos, el paciente cursa con probable apendicitis y se requerirá valoraciones seriadas, tanto clínica como de laboratorio, así como de algunos estudios por imágenes, tomografía, ecografía. Y 1 a 4, existe una muy baja probabilidad de apendicitis, ya que en muy raros casos se presenta con menos de 4 puntos. La ecografía en niños es bastante sensible y específica, pero en adultos no, por la pared abdominal y por la grasa, ¿no? Este es el test de Ripasa, ¿ya? El test de Ripasa tiene un poco más cositas, ¿no? Ejemplo, si es hombre, 1 punto. Si es mujer, 0.5. Si es menor de 39 años, 1 punto. Mayor de 40, 0.5. Te va reduciendo. Si es un extranjero, perdón, es 1 punto. Al extranjero, siempre cuando tiene dolor en fósil derecha hay que operarlo. ¿Por qué? Porque ese paciente va a viajar, va a estar de un lugar a otro. Y es mejor operarlo pronto, ¿no? Que aún no que es de aquí, porque hasta te puedes dar el lujo de decirle que regrese, ¿no? Malamente, ¿no? Dolor en fosa ilíaca derecha, 0.5, no le da mucha valoración. Náusea y vómito, sí, 1 punto. Dolor migratorio, 0.5. Anorexia, 1 punto. Síntomas menos de 48 horas, 1 punto. Síntomas más de 48 horas, 0.5. Signos, hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, 1 punto. Resistencia muscular voluntaria, 2 puntos. Pero ya, pues, un poco fuerte, ¿no? Rebote, 1 punto. Rousing, 2 puntos. El dolor contralateral. Fiebre, menos de 300, mayor de 39, 1 punto. Laboratorio, leucocitosis, 1 punto. Examen general de orina negativo, 1 punto. Interpretación de Ripasa. De acuerdo con el puntaje se sugiere el manejo. Menos de 5 puntos es improbable, ¿no? Observación del paciente, aplicar escala nuevamente en 1 a 2 horas. Si disminuye el puntaje, se descarta la patología. Si este aumenta, se revalora con el puntaje obtenido. 5 o 7 puntos, baja probabilidad. 7.5 a 11.5, alta probabilidad. Y más de 12 puntos, diagnóstico de apendicitis. Conclusión, operar. Este test es muy bueno. Laboratorio leucocitos, el 75% de neutrófilos, que nos ayuda, ¿no? Leucocitosis mayor de 20.000, pues es aún más. Descarta una... El examen de orina hay que descartar una pielonefritis. Como les digo, el varón nunca debe tener infección urinaria, a menos que tenga una malformación o algo, ¿no? Es raro también. La hematuria microscópica. El estudio radiológico no suele ser útil. Antes bastante pedíamos esto, pero ahora ya no, ya ni se pide. Se ve un fecalito, ¿no? Como ven aquí una sombrita. Esto es, antes se hacía, pero ahora no, tampoco es específico. Baja sensibilidad y especificidad. ¿Qué se hace más? La ecografía, ¿no? ¿Y en quiénes es más sensible? En los niños. En los niños los radiólogos le llegan al diagnóstico, pero en un adulto no es específico. Y ahí algunas personas te dicen, me han dicho que es una apendicitis, pero yo no creo. ¿Por qué? Porque en la ecografía que me ha hecho sea particular, no me han dicho que hay apendicitis, pero el diagnóstico es clínico. O sea, cuando ustedes vayan a su serum, el diagnóstico es clínico. Y es lo único que te va a defender si es que va a haber algún problema médico legal, porque el diagnóstico es clínico. O sea, nadie podría contradecir a un médico que no lo es. Eso es una defensa para nosotros, ¿no? Bueno, yo lo digo más por el tema de ser uno, para ustedes. Tomografía.
80 al 93% en una tomografía con contraste que les había dicho. Pero hay un examen especial, que es la tomografía con contraste a través de colon, a través del ano, a través del colon. Esa te llega una sensibilidad y especificidad del 99%. Se hace, no es muy frecuente, pero así se hace. Con eso ya no tienes cómo negarte a operar. La tomografía, ¿ven? Aquí se ve el fecalito en esta imagen de corte transversal y en esta otra imagen se ve el aumento del lumen del apéndice. En una tomografía el apéndice sano no debería verse. Es simple. En una tomografía no debería verse. Pero aquí sí se ve porque está inflamado el apéndice, ¿no? Por eso es su valor, alto valor de sensibilidad y especificidad. Una tomografía inicial obviamente va a desperdiciar el tiempo, ¿no? Pero, como les digo, lo bueno de salud tenemos pues tomografía. Cuando hay una duda diagnóstica con otra patología, es lo único que tenemos. La paroscopía diagnóstica también, porque muchas veces el paciente está con dolor, no te diagnostica la tomografía, o no tienes tomografía, solo tienes una laparoscopía diagnóstica. Casos especiales, lactantes. No te va a referir dolor, ¿no? Solo se va a presentar como diarrea. Es difícil el diagnóstico en ellos. Hay bastante. En la edad pediátrica, va a ser muy específico en los niños, pero el problema es cuando hay su diagnóstico diferencial del divertículo de Meckel, una intusión, una gastroenteritis aguda, y la mamá que le da su paracetamol. Te va a confundir el diagnóstico. En el embarazo, de acuerdo a la edad gestacional, el apéndice va desplazándose hacia arriba, entonces es más difícil el diagnóstico. ¿Se puede y se debe operar? Sí, incluso ante una presunción diagnóstica. ¿Por qué? Yo cuando estudiaba medicina me acuerdo que una vez no le diagnosticaron a una gestante a tiempo, o qué habrá sido, no sé, bien, que es su momento, porque yo no estuve ahí. La señora tenía apendicitis, la habían hospitalizado en medicina, gestante, y no se dieron cuenta. El punto es que estaba a punto de perder el bebé y ahí recién se dieron cuenta. Entraron a sala, le hicieron el legrado y cuando salió por el cuadro séptico de la paciente, por el encubrimiento con antibióticos, hizo un stroke y la paciente se quedó sin bebé, se quedó cuadriplégica y murió a los 6 meses, murió la señora. Pues el diagnóstico tiene que ser finos, ¿no? Finos. Diagnóstico adulto mayor, también porque un paciente no va a tener la misma sensibilidad que un paciente joven. Todo cambia en un viejito y nuestra sociedad que hoy en día va hacia la gerontez tiene que ser igual, bien diagnosticado. Ya, si el dolor y la sospecha de apendicitis es elevada, hay que operar. Si es media, una tomografía o ecografía. Y operar si esta es positiva. Y dudosa, la paroscopía diagnóstica. Negativo, alta hospitalario, pase a medicina. Baja, anciano, poco fiable, gran distancia. Tomografía, ¿no? Positivo, operar. Si es fiable y el local, alta hospitalaria, en menos de 24 horas. Una apendicitis aguda debería resolverse en 24 horas. Si no, no es hospital, ¿no? Pero pasan muchas cosas, ¿no? A veces se lo guardan en medicina. Yo me acuerdo que cuando era estudiante y el doctor Vidal era mi maestro, lo sigue siendo. Muchas veces los cuadros se guardaban en medicina, ¿no? Hacían interconsulta cirugía y vamos a ver al paciente y a la apendicitis que le estaban dando antibióticos, bastantes antibióticos, ¿no? El único tratamiento de una apendicitis es quirúrgico, ¿no? Hay que sacar el apéndice. ¿Existe una apendicitis crónica? Sí, sí existe, pero no es común, es de difícil diagnóstico. Pero para exámenes no existe la apendicitis crónica, acuérdense, no existe. Se debe de operar, sí o sí. La técnica más común hoy en día es la paroscopía, ¿no? Yo opero apendicectomías laparoscópicas incluso complicadas, con peritonitis, plastronadas. Es la ventaja, ¿no? El expertise de cada cirujano. Pero si no se hace laparoscópico, hay que hacerlo con corte. El objetivo es sacar
la noxa, lo que te está produciendo la sepsis, que en el caso del apéndice, ¿no? A ver, tengo un videíto para que lo vean. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más o menos esto es un ejemplo de lo que se hace en quirófano, ¿no? Mm, Bueno, solo para mencionarles aquí, ¿no? El paciente está en la mesa de operaciones con ambos pies juntos. Eso se le llama técnica americana, ¿ya? Ven que está ahí el cirujano que se encuentra aquí, el ayudante que está agarrando la cámara y el instrumentista que está a su frente. Por detrás de ellos, la máquina de laparoscopía con su monitor multiparámetros y delante de ellos la máquina de laparoscopía, ¿no? Los que han venido a sala conmigo y han visto, ya saben cómo es más o menos, ¿no? En este momento los médicos están colocando los trocares. Varía mucho de acuerdo a la técnica, la posición de trocares. Yo lo hago como lo están haciendo aquí, en esta imagen. El trocar inicial o T1 en el ombligo y dos trócares laterales. Pero ahí varía la técnica, ¿no? Varía, se puede colocar otro trócar aquí y otro trócar aquí. Y en pacientes jóvenes con tiempo de enfermedad menos de 48 horas, para que tenga incluso menos cicatrices, se hace trócar aquí y otro trócar aquí, en ambas fosas ilíacas. Depende mucho de la expertise del cirujano, ¿no? Y esto, incluso hoy en día, generalmente los trócares son de 5 a 10 milímetros, los más comerciales, pero ya hay trócares de 3 milímetros, o sea, más finos, ¿no? Como decir, nunca me he operado. Aquí está viendo el apéndice, está un poco perestronado, pero no está tan difícil, ¿no? No hay pus. Aquí está agarrando el apéndice en su extremo distal, y lo ha sacado, y está perestronado la punta. Y es más, aquí más fácil es sacar a través del trócar, ¿no? Que es flojo, pero bueno. Ese es un ejemplo, ¿no? Y así queda de la cirugía. Bueno, los que han tenido oportunidad de estar conmigo en quirófano saben cómo es las cirugías. Y bueno, creo que con mi grupo hoy es el último día. Mañana ya viene otro grupo. Ya, pues vienen a las 8 de la mañana con sus mandilitos. No sé si va a haber quirófano. A ver, es 7, ¿no? Hoy día estamos jueves 9. Mañana tengo administrativo. Ah, no, ese es el rol de abril. Hasta Ya terminamos, jóvenes. ¿Algunas preguntas mientras estoy viendo mi rol? Pregunten o callen para siempre. Doctora, leí que las complicaciones como el absceso o el plastrón prefieren no, o sea, cuando se presentan, el manejo es médico. Sin embargo, aquí en el MINSA todavía se está operando. ¿Qué es lo que se debería hacer? Esa es una buena pregunta. Esto, como les había dicho, el plastrón apendicular se presenta a partir de las 72 horas, ¿ya? Es decir, al tercer día. ¿Cuándo se opera un plastrón? Cuando no está bien conformado. ¿Y qué te ayuda a ver si está o no está bien conformado? Una ecografía. Entonces, o tomografía. ¿Qué significa que está bien o no está bien conformado? Que este plastrón no está cohesionado al 100%. Si es un plastrón bien formado, que generalmente se presenta en niños, no hay problema. Con antibióticos te va a mejorar. O sea, ese paciente va a ir bien sí o sí. Pero si es un plastrón mal conformado,
que por algún sitio del plastrón salga pus, hay que operar. Entonces, eso hay que definirlo bien. ¿Por qué? Porque un plastrón mal conformado hay que operar sí o sí. Y ahora, otro caso especial. Cuando se forma el plastrón y genera obstrucción intestinal, también hay que operar. Cuando se forma el plastrón y genera aumento de PCR y leucocitosis, también hay que operar. O sea, por eso, quirúrgicamente hablando, yo como cirujana, hay que ser bien finos. Eso no significa que estemos buscando no operar, pero hay que hacer lo correcto por el paciente. En quienes se desarrolla un buen plastrón es en los niños, solo en los niños. Porque en un adulto, en algún momento va a salir, pues, y en un anciano peor. O sea, por eso lo ve el médico, lo ve el cirujano, ¿no? O sea, no es que sea un mal cirujano, sino que lo ha diagnosticado en un momento en que el plastrón esté bien conformado. Pasan 2 a 3 días, pero los plastrones hay que controlarlos, verificarlos con hemograma, PCR y con ecografías seriadas. Entonces, si tú ves que a los 3 días, que ya lo ve otro cirujano, ya hay líquido libre, entonces no es que el otro cirujano haya sido malo, sino que en ese momento el plastrón estuvo bien, pero de ahí se desajustó, se podría decir, y hay que operar. O sea, eso muchas veces la gente, la idiosincrasia de la gente no entiende, ¿no? Pero sí, sí podría responderte que un plastrón bien conformado en un niño no se opera. Es la única condición, es más. Pero en un adulto, en un anciano, de preferencia sí se opera porque son plastrones mal conformados. Es como el video que hemos visto. No sé si lo han llegado a ver, y espero que sí, porque tal vez están haciendo sus cosas. Se ha plastronado el epiplón hacia el apéndice. Ahora, ¿qué lo conforma el plastrón? El apéndice está inflamado y se pega hacia el plastrón. Puede ser intestino delgado, colon, y el primero que se va a pegar es el epiplón, que lo va a agarrar como modo de defensa, ¿no? Defensa natural que tenemos. Entonces, eh, en un plastrón puede estar hasta vejiga, sí, y eso es pregunta de examen, aunque ya, pues ya muy, muy fino para cirujanos nada más. No he visto eso en recién acá. Que puede plastronar cualquier órgano, ¿no? Incluso a veces hay apéndices que por su ubicación en pacientes bajitas, se puede decir, obesas, se pega al hígado y te hace confundir con un cuadro vesicular. Es que es la ambigüedad del apéndice. ¿Respondí tu pregunta? Le entendí mejor. Ujú. Otra. Sí, doctora. Ya bueno, si tienen alguna otra pregunta, me la hacen saber en la siguiente clase. Yo estoy dispuesta a sus preguntas, ¿ya? Les juro que tiene que ser presencial. Yo ya les confirmaré el día para que sea presencial y me hagan estas preguntas, porque yo también les voy a preguntar, porque estoy dándoles todo lo que se pueda. No les estoy dando cosas, trato de hacerlo cosas prácticas ya, a pesar de que solo estoy hablando, y discúlpenme por ello. Pero ya, la siguiente clase lo hacemos, no son temas muy complejos, tampoco son muchos, porque aquí eso no es tanto, que sí preguntan los exámenes, ¿no? Ya. Bueno, entonces nos vemos, señores, cuídense mucho. Ah,